y tiene una sección de calibración independiente y además tiene algo que se llama como resumen. ¿Cuál sería la ventaja de agregar el resumen, Fabiola? ¿Qué les mencionan? O bueno, de lo que tú leíste, ¿cuál sería? ¿Tú lo incluirías en tu diseño? Sí tengo el audio, chicos. Bueno, no los escucho. Escucho que alguien tiene su micrófono prendido, pero no. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, doctora. Ok. Ahí me ¿No? ¿Sí? Sí. Entonces les preguntaba que si incluirían el resumen en su diseño. ¿Cuál sería la ventaja de tener una sección, un botón o una pestaña que dijera resumen? Pues que podría servir de retroalimentación para, bueno, porque según lo que entendí, describe el estado real del equipo, entonces, pues así podemos ver lo que se necesita. Más bien sería como una vista rápida a lo que tiene, ¿no? Dependiendo obviamente del equipo. Ustedes tendrán que considerar, por ejemplo, dónde ponen la sección de calibración. Si la ponen como un apartado independiente, como aquí, si lo ponen dentro de los mantenimientos, como un dato de cada mantenimiento donde se especifique cada que se hace una calibración, o si en realidad fuera como si fuera una especie de otro tipo de mantenimiento lo que se le hace particularmente para la sección de calibración. ¿Qué se les hizo relevante, además de esa sección que ustedes no habrían considerado? Por ejemplo, Jonathan. Jonathan es... Sí, perdón. Bueno, se me hizo... La verdad no había considerado la parte del resumen. O sea, sí siento que sí podría incluirlo en el inventario, pero también la parte, bueno, un poco más de la parte de calibración y ver la parte de cómo estaba viendo la parte de separar más las refacciones y los consumibles. El resumen aquí no se los ponen en el inventario, o les explican que se los ponen en el inventario. No, o sea, de considerarlo en mi proyecto. Ah, ok. Tienen más bien aquí no tienen una imagen de como su interfaz general, pero imagínense que tienen varios botones, entonces tienen uno que dice resumen, y entonces aquí van, aquí está el número de identificación del equipo y está toda esta parte de que sí es una buena opción. Ustedes podrían no ver esto, sino más bien buscan en su base de datos y buscan su número de serie y tendrían toda esta información. ¿Cuál sería la ventaja de tener, por ejemplo, algo así? Que esto es más amigable, ¿no? Y entonces seleccionan información relevante como la calibración o el siguiente mantenimiento, que, por ejemplo, esta parte del estatus es un color o puede ser un texto donde dice, ok, está bien funcionando, está activo, está fuera de servicio, etcétera. Y esto es rápidamente les dice, ok, el equipo está calibrado, sí, ¿cuándo?
es la siguiente, y a lo mejor cuándo fue la pasada, y el mantenimiento. Entonces, sí es útil. Podrían omitirlo porque podrían decir esta información está en la base de datos, pero visualmente esto es más amigable que ver una lista de información. También será como ustedes piensan el desplegar la información de su base de datos, porque ustedes pueden tener igual una lista donde tienen como lo más básico del equipo y entonces después ustedes podrían abrir otra pantalla donde sí ya está toda la información o pueden tener en su base de datos el número de equipo así como si fuera una hoja de Excel, la marca, el área, etcétera. Y tendrán ustedes que pensar cómo es, si de ahí de la base de datos me voy a la sección de mantenimiento, si la base de datos me da información del mantenimiento o si hay otro botón de mantenimiento, pero esta pantalla de resumen es una forma amigable y visualmente agradable de al usuario decirle, ok, es importante que sepas esto. Esto de los colores es importante porque tú visualmente ya sabes, ok, está en rojo, quiere decir que es urgente, ¿no? Además de que tienes ahí las fechas. Por ejemplo, aquí no les maneja un calendario como tal, pero sí les maneja fechas. Entonces, imagínense que así como tienen una pantalla de resumen o un botón de resumen, tienen un botón de calendario donde en su calendario depende si tienen toda la información en el calendario, es decir, calibraciones, mantenimientos, capacitaciones con alguna nomenclatura, con algún color, o tienen su calendario y ponen un botón capacitaciones, le pican y ahí les sale cuando están las capacitaciones programadas o pendientes, mantenimientos y cambia los colores o todo lo tiene, ¿no? Las capacitaciones son azules o en general capacitaciones CC, mantenimiento preventivo MP, mantenimiento correctivo MC, etcétera. Eso ustedes lo tienen que pensar. Y entonces, si está en verde, quiere decir, por ejemplo, está marcado, tengo que hacer mi mantenimiento preventivo el 5 de mayo. Entonces, el 5 de mayo aparece verde. Pero, por ejemplo, si tengo un mantenimiento preventivo mañana, entonces ya está en amarillo o está en anaranjado, o si el mantenimiento preventivo lo tengo hoy o lo programé hoy en la mañana, a las 9 de la mañana, ya son las 12 del día, eso ya va a estar en rojo o en negro, de que ya se me pasó, de que no lo estoy llevando a cabo como lo planeé. Eso tiene, ¿para qué sirve eso? Para que ustedes como ingenieros biomédicos no tengan que entrar a la base de datos. La base, acuérdense, esta interfaz que ustedes están diseñando, por eso quiero que piensen, ustedes la utilizarían. Entonces, ¿qué les facilitaría la vida? A mí me facilitaría la vida entrar y ver mi calendario. Entonces, tal vez no así por días, pero lo veo de esta forma y entonces, por ejemplo, aquí me aparece de forma resumida, tengo que hacer una capacitación a las 9 de la noche, a las 12 del día, programé de 12 a 5 de la tarde mantenimientos preventivos, ¿ok? Sí, entonces yo de forma rápida veo qué tengo que hacer en el día y qué tengo que hacer los siguientes días, porque son planificaciones. Si yo tengo programada toda la semana del 10 al 14 mantenimientos preventivos en urgencias, yo tengo que verificar que en el servicio de urgencias sepan que va a ir biomédica a dar mantenimiento. Es decir, que va a haber, cuando yo llegue en la mañana, a las 8 de la mañana, el 10 de mayo, las enfermeras, la jefa de enfermeras ya va a saber que yo voy a ir y va a tener algunos, por ejemplo, monitores de signos vitales disponibles para que yo les dé mantenimiento. ¿Sí? Ese sería un calendario útil, ¿sí? Si ustedes simplemente me ponen un calendario y no se ve nada, ese es un calendario inútil, ¿no? Como cualquier, yo puedo ver el calendario en mi celular y el que me lo enseñe la interfaz no me ayuda de nada. ¿Ok? Entonces, aquí tienen, ok, la idea del resumen, ustedes considerarán si lo agregan o no lo agregan. En el otro artículo,
¿qué les mencionan en el otro artículo? Hay particularmente, por ejemplo, ¿qué tipos de mantenimientos mencionan? Alguien que me diga para que no les esté preguntando. De correctivo, preventivo y de soporte. Aquí incluyen el de soporte, ¿ok? Y entonces... Y particularizan que solo se hace en ese hospital, en el de especialidades. Bueno, digamos que eso es como echarle porras al hospital, ¿no? Pero no es el único hospital que lo hace. De hecho, así como la parte, ellos le llaman de soporte, pero sería algo parecido al que vimos que era predictivo, ¿cierto? Y entonces, ¿qué otra cosa tiene adicional que les presentan aquí? Por ejemplo, en comparación con el anterior. ¿Qué sería? Ok, adelante, Roberto. Pues bueno, aquí hace mención lo de los usuarios. O sea, aquí sí define que uno es solo para lectura, que es como las personas en general del hospital, que pueden acceder solo a modo lectura y, bueno, unas secciones a solo modo lectura y las otras solo el personal del Departamento de Ingeniería Biomédica, que creo que era la de solicitud de servicio. Así es. Ok. Y entonces también fíjense aquí cómo lo dividen. Aquí sí tienen ejemplos de la interfaz. Entonces, este sería su menú principal. Ok. Y deberían de tener acceso a la parte de inventario, mantenimientos, a la hoja de servicio, solicitud de servicio y la parte de checklist. Aquí obviamente habría muchas críticas, ¿no? Y aparte sé que criticar porque pues yo participé, pero ¿qué le criticarían a este diseño? Doctora, disculpe, ¿está compartiendo su pantalla? Ah, buen punto. Creo que lo dejé de compartir. Sí lo estaban viendo hace rato, ¿no? Sí, hace rato sí, pero la dejé de compartir. ¿Qué le criticarían a este diseño? Bueno, no como crítica, sino que a lo mejor me gustaría más que las fichas técnicas o las guías rápidas de cada equipo pues estuvieran dentro del inventario, ¿no? De que fuera como un tipo link, que se pudiera linkear la ficha a cada equipo. Ok. Por ejemplo, la parte de hojas de servicio tal vez también debería estar vinculada a mantenimientos, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que, en ese sentido es este es un diagrama muy general, el de ustedes podría ir así, pero entonces esto querría decir que son independientes estas, por ejemplo, aquí sí la hoja de servicio está unido con mantenimiento, entonces tendrán que hacer un diagrama semejante a este, pero muy claro, aquí no dice qué entra y qué sale, ¿no? Entonces yo sí quiero que especifiquen qué entra y qué sale. Si se puede en el diagrama, mejor. Si ven que es demasiada información, pues ok, lo pueden poner por escrito, pero no quiero que me enseñen su diagrama y es su diagrama y es una explicación de 2 páginas y que tengo que leer la explicación de sus 2 páginas. Yo quiero ver su diagrama y entonces de forma rápida, visualmente, quiero evaluar, ok, ¿qué estás pidiendo y qué te va a entregar? Por ejemplo, el inventario o bueno, el mantenimiento, ¿qué información le va a pasar a la hoja de servicio? O la hoja de servicio, ¿qué información le va a pasar al mantenimiento? ¿Sí me explico? En el sentido que la hoja de servicio la voy a tener digital o la voy a tener solo escaneada, es decir, la tengo escaneada o también la tengo, todos los campos los tengo capturados y entonces obviamente esa información la utilizo, por ejemplo, para la sección de refacciones. Aquí no tengo, aquí tengo la parte de accesorios y refacciones. Aparte, digamos como un
menú de la parte de inventario, ¿no? Y está la parte de adquisiciones, bajas y fuera de servicio. Entonces, piensen bien cómo van a estructurar su interfaz. Aquí hay 2 ejemplos para que podrían utilizar como base para generar su diagrama. Ojo, si ustedes me entregan una copia literal de este diagrama y aparte su explica, porque aquí, la copian, lo copian, está bien, no hay problema, lo copiaron, pero tendrán que explicarme de forma adecuada, muy precisa, cómo se comunican estos. Aquí no viene de forma muy precisa porque aquí son 4 páginas y entonces para esa parte de explicar es una página que es la parte de metodología, entonces no les explican mucho, ¿ok? Entonces sí pueden, digamos, que copiar este diseño, pero ustedes tendrán que pensar detalladamente qué información va en cada módulo, qué información se comparte y en el sentido de, ok, checklist sí está bien que lo tenga fuera o a lo mejor el checklist lo podría tener un link en el inventario y ese mismo link se repite, por ejemplo, en la parte de mantenimientos. Es un link, ¿no? Entonces no importa en realidad que yo repita lo que tengo en el inventario, es decir, busco mi número de serie y una pestaña es el manual de usuario y manual de servicio y entonces me manda, es un link a los manuales. Y en los mantenimientos, ustedes podrían decidir si volver a poner el link o no volver a ponerlo, no quieren que la información sea redundante, etcétera. Así, entonces quiero que piensen bien cómo van a diseñar su interfaz. Aquí ya, ¿alguna duda de algo de los artículos que no les haya quedado claro? Yo, maestra. Bueno, es que al principio de la clase como que tenía un problema con el audio, entonces no escuché bien. Pero sobre la parte de calibración del otro, bueno, mencionan que es bueno tener como valores de referencia para checar de un equipo ya calibrado. O sea, ¿eso también sería necesario nosotros incluirlo o sería a consideración de nosotros? Como tener un parámetro de referencia y poder, no sé, medir. No, aquí lo que te está explicando que es el proceso de calibración. Ah, ok. Sí, es lo que no entendía. O sea, calibración es una acción que tú vas a hacer en el equipo, ¿ok? Una serie de pasos para calibrar y entonces calibrar es comparar con un sistema de referencia. Pero esa es la actividad. Aquí tú la información que vas a volcar en tu interfaz es el número, por ejemplo, de calibración, el equipo, el periodo de la calibración, cuando inició y, por ejemplo, el código de color. Aquí, particularmente en este artículo, les manejan un código de color que es el que muestran en su resumen, ¿ok? Y entonces aquí particularmente les pone El los amarillo. colores para distinguir prioridades. Sí. Pero aquí lo que tú mencionas, lo que te está diciendo es que te está explicando que es calibración. Ah, ok. Sí, o sea, pensé que tal vez podría ser un parámetro, pero como también de referencia para los que utilicen los que vayan a hacer la calibración. Pero sí. No, o sea, si tú te refieres, ok, voy a medir, estoy calibrando mi monitor de signos vitales y quiero ver en qué rango puede variar mi medición de presión. Más menos cuánto. Tengo más menos 5 milímetros de mercurio o más menos 1. ¿Cuál es mi rango permisible? Si te quieres referir a eso, para eso están los manuales, ¿ok? Y para eso ustedes pueden tener también la parte de los checklists. Ahí en el checklist, una cosa son los manuales y otra cosa son los checklists, ¿sí? El checklist, ¿cuál es la diferencia entre un checklist y un manual, Alejandra Guadalupe? ¿Cuál sería? Bueno, tal vez de que en el manual ya viene como toda la información del equipo, tal vez, por ejemplo, los procedimientos que se deben de seguir para los diferentes tipos de mantenimiento, así como los accesorios que se necesitan, sus consumibles, las refacciones,
o Y en los el problemas checklist, comunes. en el Y en checklist, ¿qué el vendría checklist particularmente? ya nada, serían pues las actividades específicas, ¿no? Que se deben de realizar en los mantenimientos, y sería como irlo palomeando. Exacto, entonces vimos ejemplos de checklist donde sí venía muy general, ¿no? Revisar cable de toma de corriente eléctrica, revisar batería, etcétera. Entonces le vas palomeando. Pero hay checklists que vienen más completos y entonces puede decir, por ejemplo, revisar el rango, o sea, hace la calibración de igual un monitor de signos vitales y calibran presión. Y entonces ahí podría, su checklist podrían tomarlo si vienen en el manual, pero podrían ustedes también tener algunos checklists personalizados en el sentido que les van a facilitar la vida y entonces ahí viene ya el rango y ahí ustedes pueden accesar a él y revisan cuál es el rango para decir, ok, sí está bien, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Disculpe, maestra, yo tengo una duda. Uh-huh. Bueno, leí los dos artículos y pues lo que me estoy dando cuenta es de que pues ninguno tenía un buscador, a no ser de que implícitamente estaría como dicho en alguna parte de los documentos. Sí, sí, sí. Sí, o sea, no, sí, tal vez no viene tal cual escrito, pero obviamente pues sí tienes que tener la selección de buscar el, el equipo. ¿Alguna Y otra pregunta? bueno, y le quería preguntar si, o sea, el buscador tiene que ser así como general, ¿verdad? O sea, de que digamos cualquier palabra o por así decirlo, número C que se introduzca, pues te arroje como que digamos la información concreta a eso, ¿no? Tú explícamelo, Jesús, Antonio. He invertido tiempo en explicar esa parte. ¿Cómo debería de ser? ¿Cómo están diseñando ustedes su búsqueda? Ok. Bueno, es que nosotros lo estamos diseñando, bueno, hemos tenido un poco de problemas porque la estamos desarrollando en Visual Studio. Y ahorita nada más tenemos como que de manera específica de que, por ejemplo, solamente se meta, por así decirlo, un número de serie y te arroja como que la información. Pero yo tenía la idea que fuera como que en general, o sea, ya sea que buscando, por ejemplo, por el nombre del equipo o la marca pues sí, o sea, del mismo. O también que se podía hacer por el número de serie. O sea, dependiendo de la información que el ingeniero o la persona que necesite, digamos, la información, pues, o sea, lo que tenga a la mano, ya sea el nombre, el número de serie solamente o la marca. Les va a dar información siempre diferente. Según yo, esto ya debería de haber quedado claro porque para la primera entrega se los platiqué, lo tienen que entregar a la segunda entrega, se los he platicado de forma individual y lo he platicado también en clase. Entonces, a veces pareciera que no nos entendemos, ¿ok? Entonces, la búsqueda la tienen que buscar, al menos quedamos que yo les había puesto que 3, pero dijeron que les había dicho previamente 2. 2 campos, ¿ok? Uno forzosamente tiene que ser específico, es decir, si ustedes no incluyen esos 2 campos, número de serie, está incorrecto porque yo debo de poder buscar mi equipo de forma particular y esa forma particular solo va a ser con el número de serie, ¿ok? Podría ser, si ustedes dicen, va a tener un número de identificación del hospital, un ID del hospital, podría ser ese también, pero digamos que el universal debería de ser número de serie. Entonces yo pongo un número de serie y me va a salir un equipo particular. Cuando les dije agregan otro campo, entonces puede ser cualquier otro. Pero si ustedes le ponen marca, si ponen biases, les va a salir todos los equipos que sean marca biases, ¿ok? No les va a salir un equipo. Entonces, la idea es que tuvieran mínimo 3, para el proyecto es mínimo 2, pero pensando en algo funcional, mínimo 3, por ejemplo, quieren saber cuántos equipos tienen de tal marca o cuántos equipos, pensando en este sentido, pongo área, cuántos equipos, pongo marca biases y urgencias, cuántos
equipos biases o ventilador y urgencias, es decir, tipo y urgencias. Lo que quiero es que combinen la parte de la búsqueda, porque piensen que yo estoy planeando mi programación de mantenimientos preventivos. Yo no me sé de memoria cuántos equipos tengo, cuántos ventiladores tengo en terapia intensiva, cuántos hay en urgencias, cuántos hay en quirófanos, ¿sí? Entonces, ok, tengo que ver. Ventiladores, terapia intensiva, ¿cuántos tengo? ¿Sí? Y ahí me van a salir y voy a ver también rápido qué marcas tengo y entonces puedo planificar cuánto tiempo le voy a dedicar a darle mantenimientos preventivos, ¿ok? Esa parte de la búsqueda y combinación de campos de búsqueda, yo creí que ya había quedado clara. Entonces, una vez más la pregunto, ¿está clara cómo la tienen que implementar? O sea, ¿por qué les estoy pidiendo que hagan una combinación de búsqueda? No se las estoy pidiendo nada más para que sea más difícil. Estoy pensando en aplicaciones prácticas reales a las que se puede enfrentar un ingeniero biomédico en un hospital y que le facilitaría su trabajo. ¿Es claro para todos? ¿Es claro, Antonio? Sí, ya con esta explicación ya me quedó más claro. Gracias. Bueno, esa explicación ya la habíamos dado, chicos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ya no hay más preguntas? Ya pueden bajar su mano. Yo, doctora, una última. Para nuestra interfaz, los mantenimientos preventivos ve que aproximadamente son cada 6 meses. ¿Lo estandarizamos todos nosotros a los 6 meses o ya sí lo tenemos que hacer, por ejemplo, unos mantenimientos preventivos que el próximo quede dentro de 4, otro dentro de 6? ¿O podemos, pues, para términos de facilidad, igualarlos todos a 6 meses? Para que tú le puedas poner ahí fecha próxima y que tengas una fecha. Ajá, o sea, ya tener datos iniciales, o sea, por ejemplo, obviamente aleatorias, uno mañana, uno ayer, pero que todos sean dentro de 6 meses, o tienen que ser diferentes a futuro, o todos los podemos igualar a 6 meses el próximo preventivo. Eso sí es importante. También ya lo había dicho, tal vez no quedó claro. Tienen que inventar ustedes ejemplos. No quiero que se pongan a buscar bases de datos de hospitales por ejemplo, si ustedes planean poner el costo de compra de un equipo, obviamente no pongan, a lo mejor si buscan en la página del Cenetec vienen precios sugeridos, a lo mejor el precio si es un dato que no van a poder inventar de forma tan sencilla, o ponen en internet cuánto cuesta un ventilador, entonces, ok, es seguramente usado o uno nuevo y ponen ahí un precio. No me vayan a poner que un ventilador cuesta 100,000 pesos, ¿no? No cuesta 100,000 pesos. Entonces, pero la información, no quiero que busquen cuántos equipos hay en el hospital central en urgencias. No quiero que busquen bases de datos, no quiero que pierdan tiempo en eso. O sea, hicieron una primer tarea de investigación de tipo de tecnología, tienen una idea de qué tecnología hay en cada área, entonces ustedes van a inventar número de serie, ubicación, todos los datos, van a tener que tener una base de datos ficticia y entonces, ok, estas fechas de mantenimientos pasados y mantenimientos posteriores también las tienen que agregar, tienen que inventarse hojas de servicio con datos llenados, ¿sí? Porque yo quiero ver funcionar con todas las funciones su interfaz. Entonces, ok, si me dicen, ok, puedo jalar la orden de servicio o la puedo visualizar, pero pues como visualizaría un PDF, pues no cargue ningún documento, ahí pues mal, ¿no? Porque pues ¿para qué haces toda la implementación si no vas a tener el ejemplo completo? O aquí mi interfaz automáticamente sabe que cuando yo hago un mantenimiento, escaneo mi orden de servicio que va firmada y entonces a la par yo toda esa información la vacío en la interfaz. El nombre del equipo, me meto a la parte del mantenimiento del equipo y entonces digo, se le hizo un mantenimiento correctivo o preventivo, se hizo calibración, etcétera,
y también fue necesario cambiar esta refacción. ¿Por qué introduzco yo esa información a la interfaz de forma manual? Porque mi interfaz automáticamente actualiza las refacciones y mi interfaz automáticamente me pone las fechas próximas de mantenimiento. Entonces, hice este mantenimiento preventivo, pongo la fecha y yo ya tengo programado que para los ventiladores la fecha próxima de mantenimiento preventivo es, por ejemplo, cada 6 meses. Entonces, en automático, cuando yo entro a ver ese equipo, ese ventilador con ese número de serie, me aparece cuando hice el preventivo, que lo hice hoy y ya metí mis datos, y me aparece que mi próximo preventivo es en la siguiente fecha sugerida, ¿sí? Entonces, sí pueden dejar por default, por ejemplo, cada 6 meses, ahí no sería tan estricto, pero para que su interfaz funcione, tendrán que, es decir, en su interfaz, por ejemplo, si el calendario funciona, tendrá que mostrarme, ok, mañana me toca un preventivo y en 2 meses también me toca un preventivo. Es decir, su calendario quiero que se vea con actividades, no quiero que todos los preventivos que tienen en su interfaz los hicieron hoy y entonces todos los demás ocurren en 6 meses, ¿ok? Aparte son los sugeridos. Una interfaz más inteligente, que eso ya sería más programación, es que a lo mejor, ok, se avientan un montón de preventivos hoy, se aventaron 15 preventivos, 15 monitores de signos vitales, y entonces la fecha sugerida sería dentro de 6 meses, pero a lo mejor pues no es viable, ¿no? Generalmente ese tipo de planeación se tendrá que modificar. La interfaz podría estar programada para que de alguna forma diga, ok, no puedes hacer más de, dependiendo del tipo de equipo, ¿no? No puedes hacer más de 10 mantenimientos preventivos de monitores de signos vitales por día, pero te aventaste 15 porque ya tenías que acabar, porque ya y entraste a las 8 y saliste a las 8 de la noche, no comiste, etcétera. ¿Sí me explico? Entonces, piensen en una situación real. Ok, me van a decir, yo nunca he estado en un hospital y no sé qué pasa en una situación real, pero para eso es que platico con ustedes y para eso es que les paso información. Entonces, lo pueden hacer tan sofisticado como quieran o tan, digamos, no incluir tantas como funciones muy pro, como el que se planifique de forma automática, pero que sí sea mínimamente funcional, ¿ok? En el sentido de, ok, entro a ver la parte de, doy un mantenimiento y ustedes me dicen, no escaneo la orden de servicio y ya. Y pues ya en la sección de mantenimiento lo que sí descargo es la fecha en que se hizo el mantenimiento y ya. Eso es todo lo que hago. Pero aparte ustedes dijeron, tengo también una sección de refacciones, pero esa sección de refacciones es una base de datos aislada que tengo que estar actualizando de forma, pues igual, si pongo una refacción la tengo que estar moviendo y entonces podría estar eso comunicándose yo podría estar descargando las refacciones que hago en los mantenimientos, esa información la descargo en la ventana de mantenimientos y esa información en automático se actualiza en refacciones, ¿sí? Es decir, si ustedes agregan refacciones y en realidad refacciones es como una base de datos aislada que yo tengo que estar alimentando cada vez que hago una refacción, compra o que pongo, etcétera, y eso es una información aislada que ahí tengo, ni siquiera lo asocio a qué equipo lo instalé, pues es información, o sea, sí es útil, pero en caso funcionalmente práctico para mi trabajo, tal vez me esté generando más trabajo porque la tengo que estar actualizando y en realidad no me brinda ninguna ventaja en el sentido de que yo automáticamente sé, ok, esa refacción se la puse a ese equipo en tal fecha. Tienen que pensar en esas situaciones. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ya no hay preguntas? Bueno, si ya no hay preguntas, entonces vamos a pasar a las presentaciones. El equipo de hemodiálisis me había pedido pasar al inicio. No sé si todavía te dé tiempo de pasar, Abraham. Si no, podrían exponer la siguiente clase.
Ok, yo no tengo ningún problema, solo que me parece que mi compañero Federico también tiene algo similar. Entonces no sé, pero me parece que sí. Bueno, el único que me avisó fuiste tú, Abraham. Ok. Entonces empiecen los de hemodiálisis y seguimos con las otras presentaciones. Va. Ok, bueno, nosotros les vamos a presentar el principio de funcionamiento de una máquina de hemodiálisis. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, sabemos que entre las diferentes opciones disponibles para los pacientes con una enfermedad renal incluyen la diálisis. La siguiente diapositiva. Gracias. Como podemos ver, bueno, una máquina de diálisis filtra los desechos, sales y líquidos de la sangre cuando los riñones ya no son lo suficientemente saludables. Puedo aquí. Te voy a solicitar el control un poco. Gracias. Como podemos observar, cuando los riñones ya no son lo suficientemente saludables como para funcionar de manera adecuada, la hemodiálisis hace su función. Y el aparato de hemodiálisis incluye el dializador, la solución de diálisis, tubos para el transporte de sangre y solución de diálisis, y la máquina de hemodiálisis. ¿Le puedes cambiar, por favor, Abraham? Ajá. Al comienzo de un tratamiento de hemodiálisis, una enfermera o un técnico de diálisis debe colocar 2 agujas en el brazo del paciente. Cada aguja está sujeta a un tubo conectado a la máquina de hemodiálisis. ¿Le puedes cambiar, por favor? Otro. El grosso modo es un procedimiento mediante el cual la sangre que se conduce desde el cuerpo hasta una máquina, en la que después de atravesar aquí un filtro de limpieza que sería el dializador, y este permite recoger las sustancias tóxicas de la sangre, aporta otras beneficiosas y luego la regresa de nuevo al cuerpo. Okay. Continuamos. Bueno, como mi compañera Khaled ya me ha explicado, pues una máquina de hemodiálisis se utiliza para pacientes que tienen insuficiencia renal crónica o aguda, y su principal, está diseñada para controlar y monitorear el circuito del dializante y el circuito del sanguíneo. Aquí tenemos una imagen de una máquina de hemodiálisis. Como podemos ver, son grandes, y pues esta máquina está dividida en 3 secciones que más adelante se van a comentar. ¿Le puedes cambiar a la siguiente diapositiva, por favor? Aquí tenemos la vista tanto frontal y trasera de una máquina de hemodiálisis con sus principales partes. Como se pueden, estas partes son las básicas que un ingeniero más o menos tiene que tener bien ubicadas para que al momento de hacer un servicio, pues no batalle tanto en buscar o en regresarse al manual y ver en qué parte está cada una. ¿Le puedes cambiar, por favor? En la parte trasera contamos que tiene conexiones de servicios públicos como el agua, drenaje y conexiones eléctricas, ya que pues todos estos cables que deben de estar conectados en la parte trasera deben de ir ahí, ya que en la parte delantera van mucho más cosas que el operario va a tener que usar, y pues si estas 3 conexiones están en la parte de enfrente, pues va a hacer que al momento de mover la máquina o de transportarla o de que el operador esté en uso de ella, los cables se puedan enredar y causar una complicación cuando lo estén usando con un paciente. ¿Le pueden cambiar, por favor? Aquí es donde le comentaba que pues en la parte de enfrente es donde todo el operador va a estar utilizándola, en la cual se divide en superior, media e inferior. ¿Puedes cambiar, por favor? Ok, en la parte superior vamos a encontrarnos con el panel de control, que está dividido en 4 secciones.
La primera está en color azul, que es la sección de operación general. En verde, la de tratamiento de pantalla. En rojo, la del circuito sanguíneo. Y en color rosa, la del control de dializante. En la operación general, básicamente, aquí vamos a tener los botones que nos van a dar los aspectos básicos del tratamiento. Vamos a encontrar con 4 botones. El primero es el que es on-off, que es el que enciende la máquina o la apaga. Tenemos el botón de silencio, que es el que silencia la alarma que llega a ciertas alarmas que emite la máquina para que pues no haya tanto ruido. Luego tenemos la tecla que dice nuevo TX, que se refiere a nuevo tratamiento. Esto lo que hace es que en la pantalla de al lado borra todos los parámetros y los manda a un botón, a una sección que se llama gráficas, para poder realizar un nuevo tratamiento. Y por último tenemos el botón de reiniciar, y es el que reinicia todas las alarmas para poder realizar un nuevo tratamiento. Luego, en la parte verde, que es la del tratamiento de pantalla, vamos a encontrarnos que va a estar dividida en 3 secciones. La de la pantalla, que es la visualización del tratamiento. Los botones de acceso a la pantalla, que están en la parte inferior. Y las teclas de ingreso de datos. En la pantalla vemos que hay 8 botones azules. De izquierda a derecha se los voy a ir mencionando y de lo que más o menos hace cada uno. Tenemos el primero, que es la diálisis, que nos va a mostrar la información del tratamiento actual. Incluye el tiempo, información sobre la presión arterial y venosa y transmembrana. Luego tenemos en el siguiente botón los gráficos, que son las tablas del tratamiento del que vamos haciendo. Nos va a ir mostrando gráficos sobre ciertas especificaciones que ven ahí. Y por si queremos utilizar esos datos mientras está el tratamiento, pues, no sé, estamos en el botón de dializante, tenemos que regresar a ver ciertos datos, pues en el botón de gráficos es el que nos va a dar la opción de poder ver esos datos que tenemos. Luego tenemos la de dializante, que pues aquí vamos a poder seleccionar qué tipos de concentrados vamos a utilizar, que es un ácido y un bicarbonato. Luego tenemos el botón de test y opciones, que en la parte de test nos va a dejar realizar varios tipos de test, que vienen siendo presión, alarmas, y test del diazafante, perdón, y al igual los resultados de estos tests que vamos a estar realizando. Y en opciones, pues básicamente son qué opciones tiene el paciente, qué tipo de aguja usa, qué tipo de alisador está usando, número de identificación y qué muestra de alisante le está teniendo. Luego tenemos el siguiente botón, que es la heparina. La heparina es un anticoagulante en la sangre para que no haya problemas cuando se la estén dando al cuerpo. Y pues aquí más o menos nos va a mostrar los parámetros que vamos a estar utilizando, que es tipo de aguja, velocidad a la que se está suministrando y qué cantidad se está suministrando al paciente. Luego tenemos la sección de KTW, que eso se refiere a la efectividad del tratamiento, y AF se refiere al exceso de flujo. El penúltimo botón tiene las siglas BTM y BVM, que básicamente es sobre la sangre. El BTM se refiere a las instrucciones operativas para la temperatura de la sangre y el BVM es para el volumen de la sangre. Y por último tenemos el botón de tensión arterial, que pues su nombre lo dice. Vamos a ver los resultados de las pruebas de pulso, tensión arterial, que se están realizando durante el tratamiento. ¿Le puedes cambiar, por favor? Ahora nos encontramos en la sección media, que pues contiene los módulos que se usan para la administración segura hacia el dializador. Van a ser 4 módulos y el primero va a ser el módulo de cámara de goteo arterial.
Este módulo vamos a hacer, va a ser el que se va a encargar de sostener la cámara de goteo y, ¿cómo sería? Y saber administrar qué tanto de sustancia va a ir pasando hacia la sangre del paciente. Luego tenemos, para que este módulo se pueda utilizar, el botón que se necesita presionar se encuentra en el siguiente módulo, que es la bomba de sangre, que son en las teclas, se encuentran las teclas de arriba, de arriba y abajo, que es lo que hace que si el flujo vaya saliendo o se vaya regresando. ¿Le puedes cambiar, por favor? Después nos encontramos con el módulo de la bomba de Parina, que es básicamente este módulo va a trabajar a la par con el botón de Parina que vamos a encontrar en la pantalla de inicio. Aquí se va a encontrar la jeringa, aquí va a estar conectada la solución, y básicamente todo esto va a hacer que al poner nuestros parámetros, este módulo y esta bomba haga su función. Y por último tenemos el módulo detector de nivel, que este es el que monitorea el nivel de fluido hacia la cámara de goteo, que fue el primero que mencionamos. ¿Le puedes cambiar, por favor? Y ya por último, en la parte inferior, pues se ocupa únicamente del dializante, que va a estar separado en dos, que es la sección del dializante, la cual va a estar constituida en los contenedores de las sustancias. Del color azul tenemos que es el del carbonato y del color rojo del ácido. Aquí vamos a poder administrar cuáles son y para poder hacer una mezcla. Y del lado derecho son los derivadores. Y pues básicamente son los conectores para las dos suministraciones de ácido y de bicarbonato. ¿Puedes cambiar, por favor? La siguiente, por favor. Ok, aquí tenemos un diagrama general del principio de operación del equipo. Solicito un poco el control. Gracias. Primero, la sangre del paciente pasa por una bomba de sangre que impulsa la sangre para que fluya de manera correcta. Se tiene un anticoagulante para evitar que la sangre se coagule y no se genere de manera efectiva el tratamiento. La sangre pasa por un filtro que se encarga de eliminar las toxinas, el exceso de sal y el líquido. Al salir del filtro, la sangre pasa por un detector de aire para evitar que ingrese aire al paciente y prevenir una embolia. También la máquina está conectada a agua tratada. Esta agua debe pasar por un calentamiento a una temperatura de un rango de 34 a 42 grados. El agua caliente y la solución dializante mezcladas se dirigen al filtro y recorren por un lado el filtro para que cuando la sangre pase, se limpie de manera adecuada con las fibras que contiene el filtro. Por último, ya que la sangre ha concluido el circuito, regresa al paciente completamente limpia y el líquido del dializador con las sustancias extraídas es desechado. Entonces, gracias a este sistema de bombas, la sangre entra, contacta con el líquido de diálisis, se purifica y es eliminado los excesos de las sustancias tóxicas y sale por el otro extremo. Continuamos. Ok, bien. Como nos dijo nuestra compañera Carlet, en el filtro o dializador es donde ocurre esta separación de solutos. Bien, para realizar esta remoción de solutos se utilizan principalmente dos mecanismos de transporte. El primero de ellos siendo la difusión. La difusión es el mecanismo que permite el traspaso de solutos de una solución a otra.
En este caso se realiza el paso de solutos por los poros de una membrana semipermeable. Bien, esto ocurre a favor de un gradiente de concentración. Voy a solicitar el control rápidamente, por favor. Gracias. Bien, o sea que la manera en la que fluyen los solutos es de mayor concentración a donde hay una menor concentración. ¿Ok? Entonces aquí ya las soluciones están equilibradas. Los solutos pequeños y de gran movilidad son los que pasan muy fácilmente por difusión a través de esta membrana. Pero ¿qué pasa con los solutos que tienen un mayor tamaño, un mayor peso molecular, tienen menor movilidad y que por estos motivos no pueden pasar por la membrana? Bien, la respuesta a esto es el otro mecanismo, que es la convección. La convección, o también conocida como ultrafiltración, se produce cuando el solvente es empujado por una presión hidrostática osmótica. Pero bien, antes de hablarles de presión hidrostática osmótica, les voy a hablar un poco de ósmosis. ¿Le puedes dar al siguiente diapositivo, por favor? Bien, la ósmosis es el paso de agua a través de una membrana semipermeable desde una solución de menor concentración hacia otra con mayor concentración de solutos. ¿Ok? Aquí es importante que ahora el agua es la que se mueve. Como podemos ver aquí en este diagrama. Aquí ahora teníamos más puntitos aquí que representan a los solutos. Ahora el agua intenta equilibrar estas concentraciones, añadiendo más solvente, que es el agua, de este lado. Bien, y como pueden ver, el nivel de agua de este lado, pues sí, equilibra la concentración. Pero sin embargo, podemos aplicar una presión en el lugar donde hay más concentración de solutos, o sea, en esta parte de aquí. ¿Para qué? Para que el agua no pase, pues sí, a este lado del tubo. Podemos equiparar la presión para que los niveles sean iguales, o sea, equiparamos a la presión osmótica y así ya no fluye, pero también podemos hacer que esta presión sea mayor que la presión osmótica. Entonces ahora el agua fluirá o sea, como lo haría normalmente con la ósmosis. Y bien, esto es importante porque al moverse el agua ocurre algo que se denomina arrastre por el solvente. Entonces solutos que tienen mayor tamaño y mayor peso molecular van a pasar al lado contrario. Entonces nuestro lado con mayor concentración representaría la sangre y nuestro lado con menor concentración representaría el líquido de dializante, que es a donde queremos mandar todos nuestros solutos, ¿no? Y bien, esto en el dializante ocurre a contracorriente. La sangre fluye hacia abajo y el dializante, en este caso, hacia arriba en el diagrama. Esto para tener un mejor intercambio de solutos. Y bien, estos serían los dos principales mecanismos de transporte que hacen funcionar el dializante. ¿Podemos proseguir? Siguiente diapositiva, por favor. ¿Sí me veo? Ah, sí. Bien, entonces lo que tenemos en el circuito de la máquina de hemodiálisis son 4 partes. El primero que vamos a exponer es el circuito del paciente. Luego existe lo que es el dializador, que ya se explicaron sus principios físicos. Luego es el circuito del dializante y al final las partes de las alarmas que tiene la máquina de hemodiálisis. Bueno, como primero tenemos en el circuito del paciente varios elementos que hacen que vaya la sangre desde el paciente, pase por el dializador y regrese al paciente. El primero que tenemos en este caso son monitores que van a estar en gris y la parte del anticoagulante o la bomba de heparina. Lo primero que va a pasar es, primero ocupa una axila, luego pasaría por una bomba de sangre, de ahí
directo al dializador y luego sería el circuito de regreso al paciente. ¿Sí le puedes dar a la siguiente? Bueno, el primer elemento que se necesita en una hemodiálisis es un acceso vascular. Este se puede hacer de dos formas, tanto por catéter o por un acceso permanente. El más común es una fístula, que es unir una arteria y una vena cercana, o un injerto, que si no se puede unir una arteria y una vena, se utiliza un puente para hacer esta unión y de ahí obtener la sangre. Esto que se va a exponer ahorita es el circuito desde el paciente al dializador. Luego de pasar por un acceso vascular, esto se pasa por una bomba de sangre que no es más que nada que de rodillos. La bomba más común es la bomba peristáltica de rodillos. Estos son utilizados para succionar la sangre en presión negativa y normalmente se ocupa en una máquina de hemodiálisis de 200 a 350 mililitros por minuto. Siguiente. Ahora lo que se necesita siempre un monitor de presión arterial y un monitor de presión venosa. Ahorita voy a explicar el monitor de presión arterial. Es el que va a medir la presión de la sangre que en la cámara de goteo, ya que en caso de que la presión baje o sea más alta de lo habitual, haya una alarma para alertar al médico. Normalmente se utiliza un transductor en el circuito que se va a poner directamente en la cámara de goteo, que voy a explicar ahorita seguido. Luego sigue uno de los elementos más importantes en el circuito del paciente, que es la bomba heparina. Como sabemos, la sangre al entrar en contacto con diferentes materiales o elementos tiende a coagularse y no se deben de formar coágulos, ya que no es bueno para el paciente, puede provocar diferentes enfermedades. Por lo tanto, se necesita algo llamado heparina, que es utilizado como un anticoagulante. Existen de dos tipos, que es la heparina no fraccionada o la de bajo peso molecular. La más utilizada en las hemodiálisis es la de bajo peso molecular y cada una tiene pues sus diferencias al utilizarla. Lo que se quiere en la bomba de heparina es que al finalizar las lo que se quiere en la bomba de heparina ¿Sí me escuchan? Sí, ahora sí. Ah, ok. Lo de heparina sí me escucharon, ¿verdad? Estabas en eso cuando se empezó a cortar. Ok. Entonces, lo que se obtiene aquí es, lo que se quiere en la heparina es que haya una hemostasia en los sitios de punción, o sea, de que no se necesite tanta heparina para que... No se necesita tanta heparina para no molestar el circuito del paciente. Siguiente, por favor. Muy bien, después de que pase por el deslizador se va a exponer lo que es el circuito que va del deslizador al paciente. Es un monitor de presión venosa igual al monitor de presión arterial. El monitor de presión venosa lo que va a medir es la presión y también se puede tomar como la presión de todo el circuito. Aquí después sigue un detector de burbujas, que no es más que nada que un sensor de ultrasonido o una célula fotoeléctrica
para detectar aire. Lo que se quiere en este caso es que no entre nada de aire de regreso al paciente porque puede provocar un embolismo gaseoso. Es una enfermedad en la que entra aire tanto al corazón, a los pulmones o al cerebro. Siguiente. Bueno, lo que se tiene ahora es la cámara de goteo. Si quieres, dale otro clic para que salga. La cámara de goteo, llamado de otra es el dispositivo que nos va a ayudar a que no se forme aire, no se formen burbujas en todo el circuito. Como sabemos, pues es sangre extraída del paciente que está en otro sistema o en otro circuito. Entonces es muy necesario que que el circuito del paciente no sea dañado ni con aire ni con nada. Y además, luego de esto tenemos el detector de cebado, que se pone directamente debajo de la cámara de goteo y que es el que va a poner en funcionamiento todos los sistemas de alarmas. Si el detector de cebado pues no detecta que hay sangre, es como si el sistema estuviera en reposo o no se estuviera utilizando. Siguiente. Ok, vamos a ver el principio del dializador. Solicito un poco el control. Gracias. Bueno, el dializador es el compartimiento donde se produce la eliminación de las toxinas retenidas y generadas por la enfermedad renal crónica. Se compone de una carcasa generalmente de poliuretano con dos orificios para la entrada y salida de sangre y el líquido de diálisis. En su interior contiene una membrana semipermeable que separa dos compartimentos bien diferenciados donde circula la sangre y el líquido de diálisis. Los dializadores se pueden clasificar en tipos placa, bobina y fibra capilar. La placa prácticamente ya no se utiliza y casi todos los dializadores son del tipo capilar. En el modelo capilar, la sangre circula por el interior de las fibras que están colocadas a lo largo del filtro en un espacio encapsulado, como se puede observar. Herméticamente cerrado que impide el contacto entre el líquido de diálisis y la sangre. El líquido de diálisis, como podemos observar, circula en sentido opuesto por la parte exterior de las fibras. La sangre extraída del paciente llega al dializador a través de un conducto que permite la entrada de unos 400 mililitros de sangre por minuto. Una vez dentro del dializador, la sangre entra en contacto con el líquido de diálisis, como se observa aquí, y a través de la membrana semipermeable, y es ahora cuando entra en acción el proceso de osmosis que les mencionó mi compañero Abraham. La solución de diálisis generalmente contiene agua, sustancias químicas que se agregan para eliminar de manera segura las toxinas, el exceso de sal y el líquido en la sangre. En cuestión de la membrana, pues esta es la principal barrera para el transporte de solutos. Como dijo mi compañero, aquí ocurren los procesos físicos de osmosis, difusión y ultrafiltración. Aquí las células sanguíneas, las proteínas y otros elementos importantes permanecen en la sangre porque son demasiado grandes para pasar a través de la membrana. Y los productos de desecho más pequeños, como la urea, la creatinina y el líquido en exceso, pasan a través de la membrana y son eliminados. Siguiente, por favor. Ok, entonces una vez que ya vimos cómo es el circuito que va del paciente al dializador y que vimos el principio de funcionamiento de este,
Solo nos queda ver una parte contraria de este sistema de hemodiálisis, que aquí tenemos dos consumibles, que primero es el agua, la cual tiene que estar limpia, y el segundo es el dializante que vamos a utilizar. Estos llegan al dializador y de aquí se drenan. Siguiente, por favor. El agua no puede ser agua de la llave, ni siquiera puede ser agua de la que consumimos nosotros, sino que tiene que ser tratada por un proceso específico, y de hecho existen normas que regulan la concentración de distintos componentes que puede tener esta agua para la hemodiálisis. Aquí les agregué simplemente dos de los más importantes, que tiene que tener una concentración de bacterias permitida al menos menor a 100 unidades formadoras de colonias por mililitro, al igual que endotoxinas de 0.25 unidades internacionales por mililitro. En realidad este es un proceso bastante difícil, como pueden ver en la imagen que les agregué en la parte inferior izquierda. Ese es un sistema de filtrado del agua que consta de algunos 4 filtros, que son los tanques grandotes, y de ahí ya pasa a un sistema de almacenamiento de agua que es el que se utiliza para la hemodiálisis. Después tenemos el calentador, porque esta agua tiene que estar aproximadamente a una temperatura corporal entre 36 y 37 grados Celsius. ¿Qué pasa si sobrepasa este límite de temperatura? Por ejemplo, digamos los 41 o 42, pues recordemos que las proteínas se desnaturalizan a estas temperaturas, entonces no es conveniente para el paciente que sobrepase esta temperatura. Una vez que ya está calentada, se tiene que desgasificar. Como recordemos, cuando el agua cambia de temperatura, sufre un cambio de presión y por lo tanto genera burbujas. Es necesario que estas burbujas se retiren de este líquido para no alterar las mediciones de flujo. Siguiente, por favor. Una vez que ya está desgasificada y limpia, se tiene que combinar con nuestro consumible, que es el dializante. Primero les hablo rápido del dializante. El dializante es una solución que tiene compuestos electrolíticos con el objetivo de que asemeje la sangre. Entonces tiene distintos componentes, tanto como sodio, potasio, cloruro, calcio, por ejemplo, y existen dos tipos, está el ácido y el básico. Como pueden ver en la imagen de la parte superior izquierda, el ácido es el rojo y el básico es el azul. El ácido generalmente tiene componentes más altos de acetato y el básico de bicarbonato. Ok, ahí se puede encontrar en dos presentaciones, en polvo y en líquido. Ahora, este se combina junto con el agua en la bomba de concentración a cantidades de que una cantidad de dializante por 34 partes de agua. Esto para que rinda, porque si no sería demasiada concentración y se ocuparía demasiado material para una sola hemodiálisis. Después pasa una bomba de flujo, que simplemente es mandar el líquido al dializador. Siguiente, por favor. Y ahora, una vez que ya se ha procesado la sangre con el dializante en el dializador, esta tiene que extraerse y se extrae por medio de una bomba de dializante. Después de esta bomba de dializante pasa a un detector de fugas hemáticas, porque el objetivo de la hemodiálisis es de que la sangre salga del paciente y retorne hacia él, no que se drene también con el líquido dializante. Entonces aquí es donde por medio de un sensor de espectroscopía infrarroja se detectan concentraciones distintas de sangre y dependiendo de la concentración que se tenga a la hora de drenado se activan alarmas distintas. Después de aquí se drena, es necesario mencionar que el área donde se va a llevar a cabo la hemodiálisis tiene que tener condiciones adecuadas para su drenado. Siguiente, por favor. Y simplemente mencionarles dos métodos de distribución distintos. Por ejemplo, tenemos la distribución central, que es, digamos, en un centro donde se generen este tipo de acciones de hemodiálisis. Tenemos varias máquinas, donde una sola es donde se ocupa el dializante, se procesa, se hace la combinación con el agua purificada, y de aquí es donde se reparten todas las demás máquinas. Y otra que es la distribución individual, que es una opción más personal como para salas individuales de hospitales, como lo dice su nombre. Siguiente, por favor. Ya entre las últimas cosas, vamos a explicar lo que es el sistema de alarmas y los sensores. Entre el sistema de alarma, primero encontramos la detección de aire con un sensor de burbuja, como ya lo explicó mi compañero Rodrigo. Este no tiene ninguna tolerancia. En cuanto detecta una burbuja, activa una alarma que avisa al médico que algo está pasando y hace que el sistema entre automáticamente en bypass, dejando que la hemodiálisis se detenga sin que continúe. Después seguimos con la alarma de fuga de sangre. Esta se dispara cuando detecta pequeñas pérdidas hemáticas. Aunque no se llegue a disparar, el médico puede observar
que algo está pasando, ya que una fuga hemática tiende a colorar el líquido de ultrafiltración, tiñendo el color rojo. Seguimos con las alarmas de presión venosa y presión arterial. Estas alarmas sí tienen una tolerancia, ya que están midiendo todo el tiempo los signos del paciente. Estas se activan cuando estos valores sobrepasan un límite. Si tiende a ser mayor, puede ser que una de las mangueras esté bloqueada, esté obstruida, y si el límite es menor, puede ser que el paciente se haya desconectado. Esto es extremadamente peligroso, ya que si se llega a desconectar, tendría una pérdida de sangre masiva. Seguimos con la alarma de nivel de suministro de agua. Esta alarma se dispara cuando el suministro de agua es bajo o literalmente se ha acabado. Hace que el sistema esté en bypass y no le presenta ningún riesgo para el paciente. Simplemente se rellena el suministro y la hemodiálisis continúa. Las alarmas de temperaturas son dos, la que se encuentra en el calentador y la que se encuentra en el paciente. Miden los rangos ya mencionados de 36 a 40 grados y de 35 a 37 grados en el paciente. Aunque no se llega a disparar en el paciente, rara vez se llegan a disparar, ya que cuando la temperatura es mayor, el paciente puede tener hemólisis. Esto se puede detectar precozmente mediante el médico, ya que el paciente presenta algunos síntomas. Y si presenta hipotensión, es que la temperatura ha bajado. También el médico la puede detectar con anticipación sin necesidad de alarma. Sigue la alarma de conductividad, la cual básicamente mide la cantidad de deslizante que hay en el dispositivo. Disculpen. Si se llega a activar, significa que el deslizante está por acabarse. Seguimos con el volumen de ultrafiltración y la tasa de ultrafiltración. Estas no llegan a dispararse normalmente, ya que la única forma de que algo suceda con esto es que los conductos estén doblados o bloqueados. Seguimos con la fuga de sangre, el flujo de sangre, que igualmente, al menos que esté bloqueado, no se va a disparar. Y finalizamos con la infusión de heparina, la cual solo se activará cuando la heparina está a punto de acabarse. Cabe resaltar que estos no tienden a poner en riesgo al paciente. Seguimos por explicar algunos sensores. El sensor de suministro de agua puede ser de tres tipos. Uno que se encarga de medir la conductividad del agua. Otro que se encarga de medir la presión hidrostática del agua. Y uno que es un sensor de distancia que va midiendo cómo se va consumiendo el suministro. Seguimos con el detector de burbujas, ya explicado. Y el sensor de conductividad básicamente mide la conductancia que hay en una sustancia, de si está conduciendo en una corriente. Seguimos con los sensores de presión arterial y venosa. Aquí cabe resaltar que cuando la sangre sale del paciente, sale con presión negativa. Esta, al momento de ingresar a la bomba, se dispara mucho y algunos equipos de hemodiálisis tienen un segundo sensor, que es el sensor per filtro, antes de entrar al dializador. Este valor se recomienda que no sobrepase los 700 milímetros de mercurio. Ya en el dializador la presión sigue siendo positiva y tiende a decaer hasta llegar al sensor de presión venosa, el cual se recomienda que no sobrepase los 300 milímetros de mercurio. Seguimos con el sensor de volumen de ultrafiltrado, también es el de tasa de ultrafiltración, el cual está conectado al dializador y consta de dos fluxímetros digitales, los cuales están en un circuito cerrado antes de entrar al dializador y después de salir, y están conectados a un analizador informático. Ya para finalizar tenemos los sensores de fuga de sangre y flujo sanguíneo, que pueden ser de tres tipos: de fotoemisor con fotodetector, emisor acústico con receptor acústico y fotoemisor con receptor acústico. Un ejemplo de esto sería un fotoespectrograma, el cual se suele utilizar para medir el flujo sanguíneo. Ya de nuestra parte sería todo y pasaríamos a la sección de preguntas y respuestas. De antemano, muchas gracias. Ok, tenemos tiempo para pocas preguntas. Entonces, ¿quién tiene alguna pregunta? ¿Nadie tiene preguntas? El dializador, bueno, tengo que alguien tiene la mano levantada, pero no sé quién es.
¿Quién la levantó? Yo, maestra. Sí. Nomás quería preguntar si por ejemplo, hay un tiempo de espera en el que se extrae la sangre del paciente y esta retorna después ya purificada. Ok. No hay un riesgo ahí durante ese tiempo en el que se pierde sangre, o en realidad el volumen que se extrae durante este momento no presenta ningún peligro para el paciente. Sí, adelante, equipo. Ok, en realidad no se extrae un volumen muy significativo. Obviamente hay riesgos como el que la sangre pueda coagularse y esto, presente el sistema, el circuito del paciente, pues algunas obstrucciones, pero para esto tenemos sistemas de alarmas y también la heparina para evitar estas situaciones. Pero en realidad no es muy significativo el volumen. Pues sí, eso sería lo que yo podría comentar. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay más preguntas? Bueno, ¿el dializador se puede volver a utilizar? El líquido dializante, sí. Sí, es una de las opciones que se tiene. En vez de desecharlo todo, se puede volver a reutilizar, pero realmente tiene algunas desventajas porque tiene que pasar por distintos filtros de purificación. Si se puede, tiene sus consecuencias, como qué pasaría si ponemos un dializante que no está totalmente limpio en contacto con la sangre del paciente, pues el paciente se contamina, se intoxica. Entonces hay unas regulaciones mucho más fuertes, por así decirlo, para reutilizar el dializante, pero sí es posible. Ok, el dializante es el líquido, ok, Sí, pero el los líquido. dializadores se pueden volver a utilizar. Ok. Me parece que hay de dos tipos, tanto desechables como que se pueden volver a reutilizar. Ok. Y sí hay dializadores reusables, pero en general no se recomienda, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿No tienen preguntas? Bueno. Vamos a pasar con la de... los de resonancia magnética. Sí, hola. ¿Ya se ve la pantalla? Sí. Porque yo todavía no la veo, pero... ya creo que ya. Bueno, entonces nosotros vamos a explicar el funcionamiento de una unidad de resonancia magnética. La siguiente, por favor. ¿Y ves la pantalla, Chio? Adelante, chicos.
No, todavía no se me actualiza. Tienen, lo tienen en una aplicación por internet, entonces cada quien, de hecho, podría compartir su pantalla, ¿no? Bueno, como comentario ahí su referencia en negro ni se ve, chicos. Deben de ver su presentación, ¿no? No se ve lo que dice en negro, casi. ¿Cuál es el problema? Bueno, es que creo que mi Pero compañero nada, ver la presentación. Si no ves la presentación, Rocío, prueba tú entrar al link y tal vez eso sea más rápido. ¿De quién estamos viendo la pantalla? De Aurea. Sí, ¿Tú no ves la pantalla, Rocío, de Aurea? Ya alcancé a verla. Sí, ahorita ya se me actualizó. Ok, lo siento. Esto, a ver, entonces, primero tenemos que generalmente imagenología por resonancia magnética, MRI, es un método de adquisición que aprovecha la energía emitida por los núcleos de átomos de hidrógeno en un tejido, luego de que estos hayan sido estimulados con pulsos de radiofrecuencia dentro de un campo magnético. La siguiente, por favor. Ok, bueno. Antes de pasar a lo demás, aquí se mencionan como que algunos fenómenos físicos que nos van a ayudar pues, para entender la física de la que se aprovecha la unidad de resonancia magnética, ¿no? Entonces, primero tenemos que, así como los electrones, los protones en el núcleo de un átomo también giran sobre su propio eje y al ser partículas cargadas en movimiento, generan un campo magnético. Este giro siempre tiene la misma velocidad, cambia y es una propiedad fundamental de las partículas elementales. Habla específicamente de átomos de hidrógeno porque es el elemento más abundante en nuestro cuerpo, un número impar de protones y su estado energético cambia cuando absorbe o se pierde energía. La siguiente. Okay. Bueno, entonces, por lo tanto, tenemos que un protón posee un momento angular debido a giros y un momento magnético o eléctrico que pues es más debido a la distribución de las cargas. Y tiene también una frecuencia de precesión. El movimiento de precesión se refiere a un tambaleo que ocurre pues alrededor del eje de giro del protón y se da principalmente cuando hay una fuerza externa que intenta cambiar la orientación del eje de giro. La frecuencia de precesión es distinta para cada átomo, para cada elemento, y depende también de la magnitud del campo magnético. Mientras más grande, mayor será la frecuencia de precesión. Siguiente. Ok, bueno, ahora de forma general,
Estas son las fases para la generación de la señal. La primera es la polarización de magnetización, o también llamada magnetización longitudinal. En esta, pues, es en la que se alinean los campos magnéticos de los protones y comienzan a precesar. Se alinean, o sea, están los protones orientados en cualquier dirección. Entonces, se aplica un campo magnético muy grande y alinea a chiquitos, ¿no?, de los protones. Pero, como estamos cambiando la dirección, pues empiezan a tambalearse, ¿no?, sobre su propio eje, en ese movimiento de precesión. Son todos átomos de hidrógeno, precesan en una misma frecuencia, pero están desfasados. ¿Qué me refiero con desfasados? A que están como que, pues, en distintos ciclos, ¿no?, de ese giro. Entonces, después viene la rotación de la magnetización o magnetización transversal. Esta, pues, ya se aplica, entonces, sí, un pulso de radiofrecuencia, que luego vamos a ver. Y este pulso es el que transmite energía a los protones, cambiándoles su orientación y haciendo que precesen ahora sí en fase. Y por último, la tercera, que es la fase de primero, o sea, de una relajación transversal y luego una longitudinal, que es en la que se retira, se apaga el pulso de radiofrecuencia y la energía que habían absorbido estos protones pues es regresada porque estos intentan volver a su anterior estado energético, ¿no? Y esta energía pues es la que se aprovecha y se traduce después en imágenes. Pero igual esto se va a explicar más adelante de forma más detallada. Bueno, para obtener la señal requerida para generar nuestra imagen por resonancia magnética, primero buscamos un estado de equilibrio. Sabemos que los protones de hidrógeno están girando de forma desordenada y tienen un momento magnético total igual a 0. Entonces se exponen los vectores magnéticos de hidrógeno a un potente campo magnético y esto hace que se alineen en dos posiciones, que serían la posición paralela, o sea, en sentido del campo magnético, o la posición antiparalela, que sería en sentido opuesto. Siempre va a existir un predominio neto de los protones alineados en forma paralela, y esto provoca un vector neto en sentido paralelo. Aquí podemos tomar un sistema de referencia cartesiano, donde Z sería nuestro eje de magnetización longitudinal y el plano XY, el plano de magnetización transversal. Después, ya con nuestro vector neto, aplicamos pulsos de radiofrecuencia a la misma frecuencia que la frecuencia de precesión de los protones. Estos protones, al captar esa energía, modifican su vector de alineación, pasando de la orientación longitudinal a la orientación transversal. Es decir, este pulso de radiofrecuencia resuena con la frecuencia del protón y lo alinea en el plano transversal. Y aquí aplicamos lo que sería el efecto de resonancia, que es la capacidad que tienen los protones de absorber energía si esta es enviada en su frecuencia de resonancia. Y después tenemos lo que sería ya nuestra señal útil, que es cuando cesa la estimulación de los pulsos de radiofrecuencia y el protón recupera su orientación natural en el plano longitudinal y devuelve este exceso de energía como una onda de radiofrecuencia, la cual va a ser captada después por una antena. La intensidad de esta onda de radiofrecuencia de vuelta es directamente proporcional a la cantidad de protones que haya en un voxel. Entonces, mediante diferentes algoritmos de reconstrucción, la intensidad de la onda de radiofrecuencia recuperada por cada voxel se representa con un color en la escala de grises. Después viene lo que viene siendo la relajación, que es cuando los protones regresan a su estado de equilibrio, y esta relajación puede suceder en 2 etapas. Siguiente, por favor. Bueno, sería la relajación T1 y la relajación T2. La relajación T1 se define como el tiempo que tarda la componente longitudinal en llegar al 63% de su valor inicial y está determinado por la devolución de energía por parte de los protones. Y la relajación T2, que sería el tiempo que tarda la componente transversal en decaer al 37% de su valor inicial y estaría determinada por la interacción entre los protones.
Siguiente, por favor. Y ahora, como un ejemplo para lo que es la transformación y visualización de la imagen, está la codificación espacial por variación de fase, que consta de 3 etapas. Entonces tenemos que tener en cuenta que tenemos un campo magnético generado por un supermagneto y aparte tenemos 3 conjuntos de magneto que son los que generan nuestros gradientes. Entonces, bueno, en la primera fase seleccionamos el plano aplicando el gradiente Z o gradiente de selección, que es el que nos permite elegir la rebanada en la que vamos a querer analizar una imagen. Después, en la fase 2, se aplica el gradiente Y o gradiente de codificación de fase, que es el que acelera o desacelera el movimiento de precesión de los protones, lo que provoca un desfase respecto al eje Y. Y por último, en la tercera fase se aplica el gradiente X o gradiente de lectura, que es el que nos permite hacer un segundo desfasamiento de los protones y este se le conoce como el gradiente de lectura, ya que es el momento, el segundo desfasamiento es el momento en el que se detecta la información útil producida por nuestros protones de hidrógeno. Y así estas 3 fases se repiten hasta tener una imagen final. Primero seleccionas una rebanada, después desfasamos respecto a y por último leemos valores para una región particular en X. Y al final se le asigna un valor de la escala de grises a cada voxel y cuando tenemos la matriz completa en 3D, ya obtenemos nuestra imagen final. Y bueno, a continuación vamos a reproducir un video para que queden un poco más claros estos conceptos. MRI is a medical imaging device commonly used to examine the soft tissues of the human body. Let's meet the machine. The key components are the magnet, radio waves, gradient, and a computer. Our bodies are made up of 60% water, and water is magnetic. Each of the billions of water molecules inside us consists of an oxygen atom bonded to 2 hydrogen atoms. We know it as H2O. Small parts of the hydrogen atoms act as tiny magnets and are very sensitive to magnetic fields. MRI stands for magnetic resonance imaging, and an MRI scanner is one of the main diagnostic tools that doctors use to examine inside our bodies. The first step in taking an MRI scan is to use a big magnet to produce a unified magnetic field around the patient. The gradient adjusts the magnetic field into smaller sections of different magnetic strengths to isolate specific body parts, for example, the brain. Normally, the water molecules inside us are arranged randomly, but when we lie inside the magnetic field, most of our water molecules move at the same rhythm or frequency as the magnetic field. The ones that don't move along the magnetic field are called low-energy water molecules. To create an image of a body part, for example the brain, the machine focuses on the low-energy water molecules. Radio waves move at the same rhythm or frequency as the magnetic fields in an MRI machine. By sending radio waves that match or resonate with the magnetic field, the low-energy water molecules absorb the energy they need to move alongside the magnetic field. When the machine stops emitting radio waves, the water molecules that had just moved along the magnetic field release the energy they had absorbed and go back to their position. This movement is detected by the MRI machine, and the signal is sent to a powerful computer, which uses imaging software to translate the information into an image of the body. By taking images of the body in each section of the magnetic field, the machine produces a final 3-dimensional image of the organ, which doctors can analyze to make a diagnosis.
Bueno, ¿se me escucha? ¿Bueno? Sí. Sí. Pues, ahora paso a explicar el diagrama del funcionamiento del equipo. Primero se tienen 3 recuadros que son los dispositivos de entrada del operador, las pantallas y el almacenamiento de archivos. Esos 3 van en conjunto, digamos, unidos al ordenador del control del sistema. Ay, disculpe, doctora, me dice que la cámara no se puede activar. Me acaba de decir. No hay problema. Gracias. Este ordenador está conectado a una red de área local del hospital, el cual permite enviar información a otras áreas o a otras ubicaciones según sea necesario los estudios. Este mismo ordenador controla el switch de encendido y apagado del imán principal del equipo. A su vez, controla también el sistema de enfriamiento que va dentro de este imán. Próximamente se va a explicar eso. A este mismo equipo en sí está conectado el pulsador de quench, un dispositivo de emergencia que se hablará también a continuación, y también en el dispositivo en general está en la camilla, la cual se mueve, es para el paciente para que pueda entrar y salir del equipo, vaya. Y todo esto lo pusimos aquí porque se mueve ya en el mismo equipo, no desde una sala que va aparte. El ordenador del sistema también maneja el generador de pulsos, que ya sea que se vaya hacia los gradientes que se utilizan para generar las rebanadas de la imagen que se tomarán, y estos pues son parte de la bobina en general. Y también este mismo generador de pulsos puede mandar los pulsos de radiofrecuencia hacia el transmisor de radiofrecuencia, el cual se va a ir hacia un switch que va a interpretar si se requiere una transferencia de un pulso, que es el que va a entrar a la bobina de radiofrecuencia, o si va a cambiar un pulso de recepción, el cual va a hacer que se reciba una información, se mande a la adquisición de datos, y de aquí se procese esta información mediante la transformada de Fourier, y así nos da una vez al ordenador, nos envía la imagen ya finalizada. Y la siguiente. Hola, ¿sí se ve bien? Bueno, este es un esquemático de cómo está distribuido el diseño del equipo de resonancia magnética en un centro de salud. Por un lado tenemos la sala del imán, en donde está el imán con sus gradientes, también está la camilla. Y del otro lado está la sala de control, en donde está el ordenador principal y en donde se procesan las imágenes. Y hay algo muy importante, es la ventanilla, porque con eso se puede estar monitorizando al paciente. Así también se tiene en algunos hospitales un sistema de video y un altavoz para estar monitorizando. Y ya está la sala técnica. En la sala técnica se encuentran los gabinetes técnicos y pues otros equipos que son necesarios para el correcto funcionamiento del imán, así como el sistema de enfriamiento y la fuente de alimentación, que es un gabinete eléctrico. Y en tiempos anteriores se usaba que la sala del imán estaba recubierta con capas de hierro para proteger al hospital y al personal de los campos, los campos marginales. Esos son, bueno, pues son campos magnéticos que se salen de ahí, ¿no? Y pueden ser dañinos. Pero ahora se usa ese sistema de protección, está dentro del mismo equipo del imán. Y se llama escudo activo. Y el imán principal. El imán principal genera el campo magnético estático. Este tiene la función de alinear a los protones, que como ya vimos es una de las fases importantes para la generación de la señal. Y debe tener las siguientes 2 características. Una fuerza adecuada, que típicamente va de un rango de 0.1 a los 3 teslas,
y una alta estabilidad sin fluctuaciones en el campo de fuerza. Bueno, este campo magnético es el principal factor que determina el costo, desempeño y apariencia de un equipo de imagen de resonancia magnética. Por lo que pues es importante tomarlo en cuenta a la hora de hacer una adquisición. Y las principales unidades de fuerza del campo magnético son el Gauss y el Tesla, en donde un Tesla equivale a 10.000 Gauss. Y los tipos de imanes. Están los imanes resistivos, en los que el material conductor está formado por alambres de cobre o aluminio que forman las bobinas que cubren al paciente. En este tipo de equipos, debido al fenómeno de calentamiento, no se pueden usar para generar campos mayores a 0.3 teslas. Y también están los tipos de magneto permanentes, que también están hechos de material magnético suave y sus polos están magnetizados permanentemente. Y los electromagnetos, en los que sus polos, al igual que los magnetos permanentes, están hechos de material magnético suave. Y nada más que estos es necesario magnetizarlos utilizando bobinas de corriente eléctrica. Igual no utilizan tanta corriente, pero sí necesitan una corriente constante. Y ahora los magnetos superconductores, que son los que se usan más en la actualidad. De hecho, el 94% de equipos actuales utilizan este tipo de magneto. En estos, debido al fenómeno de la superconducción, la corriente eléctrica no deja de circular aun cuando se haya detenido la alimentación del circuito. Bueno, esto solo se cumple siempre que el imán se mantenga a temperaturas muy bajas. Ya les van a hablar de esto un poquito más adelante. Y bueno, este tipo de magnetos permiten fuerzas de campo magnético más alta. De hecho, permiten una fuerza de hasta 18 teslas, lo que implica menos ruido en la señal. Mientras más fuerte sea el campo magnético, menor va a ser el ruido en la señal y entonces mejor va a ser la imagen que se pueda generar. Y los sistemas de gradientes. Esto ya lo hablaron un poco mis compañeros. Se necesita un conjunto de 3 bobinas de gradientes separadas, cada una con su propio amplificador para alterar la intensidad del campo magnético a lo largo de los ejes X, Y y Z. Estos se van a encender por separado o en combinación, dependiendo del tipo de imagen que quieras generar. Si quieres generar rebanadas oblicuas, pues los puedes encender en combinación. Y las bobinas de gradiente generan campos magnéticos que son pequeños en comparación con el campo principal, pero que aún así necesitan estar alimentados por corrientes de hasta los cientos de amperes. Y bueno, los gradientes también necesitan ser prendidos y apagados en secuencias rápidas. Y lo que le dicen en qué secuencia se va a prender y apagar es el generador de pulsos, que viene desde el control computacional en la sala de control. Ok. Ahora sigue lo que es el sistema de radiofrecuencia, que consta principalmente de 3 partes, que es la bobina de radiofrecuencia, el transmisor y el receptor. Siguiente. El transmisor de radiofrecuencia. Quedan 5 minutos, chicos. No te escuchas, Martín. Bueno, yo no te escucho. Bueno, ya se desconectó. ¿Me escuchan nuevamente? Sí. Ok. Posterior al tiempo ya establecido o determinado,
Se activa lo que es el switch RT, que permite como que el alternado o el cambio entre lo que es el transmisor y el receptor, dependiendo de si se quiere generar o se quiere interceptar o recibir lo que es el pulso o el eco de lo que son los protones. Y finalmente pasa de lo que es el receptor, que detecta señales en rangos de altas y muy altas frecuencias, lo que conlleva que tiene que aumentarse la señal de 500 a 1000 veces, y finalmente esto se traslada a lo que es la sala de control para su procesamiento. Siguiente. Había escuchado, bueno, leído un comentario de que las bobinas de radiofrecuencia pueden compararse como a lo que son los lentes de una cámara, que dependiendo del tipo, o el ángulo, la imagen o lo que se quiere obtener en sí específicamente, existen diferentes, pues, formas, bueno, dispositivos bobinas para poder como que verlas en sí, como las que se están presentando a continuación. Siguiente. ¿Sí me escucha? Sí. Okay. Bueno, en el sistema de enfriamiento, como ya sabemos, el conductor está formado por alambres de niobio y titanio que forman las bobinas que cubren al paciente. Estas bobinas son magnetizadas por fuentes de alimentación de corriente directa de alta energía. Entonces, por la conducción del metal existe un calentamiento considerable, por lo cual se debe introducir dentro de las bobinas líquido refrigerante, ya que el calentamiento pues impide el uso de estos magnetos para campos magnéticos superiores. La disipación de calor pues aumenta conforme aumenta. Entonces pues se sabe que al sumergir cables eléctricos, o al menos lo que se investigó, al sumergir cables eléctricos en helio líquido, estos disminuyen su resistencia a 0 ohms, y pues también por el fenómeno de la superconductividad. Entonces se sabe que a temperatura ambiente, si se corta la corriente eléctrica de cualquier cable, esta deja de circular. Y pues en el fenómeno de la superconducción nos muestra que existen materiales a los cuales si se les administra una corriente eléctrica y estos se encuentran a muy bajas temperaturas, la corriente eléctrica no deja de circular aun cuando se haya detenido la alimentación del circuito. Por lo tanto, se genera un campo magnético fuerte, que es como lo que nos comentaba Auri anteriormente. Y pues prácticamente esta bobina se sumerge en helio líquido para mantenerla a una temperatura muy cercana a los menos 265 grados Celsius. Pueden pasar a la siguiente, por favor. Y bueno, luego viene lo que es el Kench, que nos dice que no todos los metales son buenos superconductores. De hecho, muchos de ellos tienen el defecto de que el campo magnético que producen cuando se les pasa la corriente a bajas temperaturas destruye su propiedad superconductora. Un ejemplo de estos es el cobre, y pues en este fenómeno de eliminar la propiedad superconductora de un metal se le conoce como Kench. Esto pues se logra aumentando la temperatura sobre este gracias a la energía de fricción que hay en el imán principal. Esto hace que logremos aumentar la temperatura y con esto se pierda la propiedad superconductora de los metales. Existen también metales. ¿Se puede hacer a la siguiente, por favor? Existen también metales como el niobio y el titanio, germanio, los cuales no sufren del fenómeno de Kench. Sin embargo, este fenómeno también es explotado para realizar el apagado del sistema cuando la imagen ha sido obtenida exitosamente, o en un fenómeno que pues, es de Kench como tal, que es un sistema de apagado emergente en caso de alguna situación crítica o de alguna emergencia que sea necesario apagar el dispositivo o el equipo médico. Una vez que finalice el proceso y apagado el equipo también, o a su vez, mientras se esté ocupando el dispositivo, el calor que genera la corriente en la bobina va a hacer que el helio pase a estado líquido o gaseoso. Y bueno, ahí viene en la imagen el conducto de evacuación de helio. Entonces, pues ese va a un ducto del hospital, más que nada para que eso no se libere en la sala pues en donde se encuentra.
Ya el último de lo que se hablará es la sala de control, la cual es donde se encuentran todas las pantallas, ordenadores, el almacenamiento de archivos, lo que platiqué en el diagrama, la entrada, dispositivos de entrada del usuario también. En esta sala, ¿puedes ver la siguiente, por Ya favor? se acabó el tiempo de la clase. ¿Cuántas diapositivas les faltan? 4 nada más. Ok. Dale. Ya nada más falta César, de hecho. No. Las retoman la siguiente clase. Ok. Mañana. Para que no se les olvide. Nos Sí. vemos mañana. Hasta luego, chicos. Y también dejamos las preguntas para mañana. Gracias, maestra. Sí. Gracias. Nos vemos, Disculpe, maestra. maestra. Lo que pasa es Gracias. que yo estoy invitado a laboratorio. ¿Cómo? Y mañana.